Queridos hermanos, es un privilegio compartir el primer mensaje de este domingo del año. Y bueno, dentro de la soberanía del Señor, me pareció particular y curioso. Hace un año atrás, el primer mensaje también estaba encargado a mi persona. Así que otra vez me toca dar el primer mensaje. Y obviamente el deseo de toda la congregación es que en este nuevo año nuestro corazón esté tranquilo, esté buscando constantemente del Señor y que pueda ver en especial la voluntad de Dios en nuestras vidas, con esperanza, con fe en Él, ¿no? Es interesante, pero hace un domingo atrás estábamos en el 2023 y si queremos hacer memoria de todo lo que ha transcurrido en ese año, hemos, entre comillas, lo voy a decir así, entre comillas, hemos tenido buenos y malos momentos probablemente el 2023 dentro de nuestra perspectiva, ¿no? Pero entendemos que siempre alguien ha estado al lado de nosotros y ese alguien entendemos que es nuestro Señor, Dios. Y esto es lo que el día de hoy quiero que vayamos a meditar. Pero no solo mirando hacia atrás, sino viviendo un presente y mirando hacia un futuro. La Biblia incluye un salmo muy interesante con respecto a lo que el día de hoy vamos a hablar, y es el Salmo 117. Ustedes conocen que es el libro más largo de la Biblia, ¿verdad? Salmo, capítulo 117. Hermanos, les invito a que encuentren ese libro, el más grande de toda la Biblia, ¿verdad? El capítulo más largo, ¿sí? Muy bien. Ay, no, dicen es el más corto, me están corrigiendo. Qué bien, están atentos. Me parece excelente. De memoria la declaración, ahora están atentos, qué bien. Eso es bueno, han venido con muchas ganas, con todo el hecho de querer aprender más de la palabra. Salmo capítulo 117, dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Voy a hacer énfasis en lo que termina este versículo, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Así que el día de hoy vamos a mirar con respecto a esto, y por eso el mensaje de hoy, su título es Tu fidelidad es para siempre. La fidelidad del Señor vamos a mirar desde tres aspectos, para que podamos comprender cuán grande es esta fidelidad. Hace un momento atrás cantábamos todos emocionados, decíamos qué grande es tu fidelidad, pero creo que a veces no entendemos la dimensión de esta fidelidad. Y lo voy a desglosar para los que toman apuntes en tres detalles, como decía. La fidelidad de Dios con la humanidad va a ser nuestro primer punto. El segundo va a ser la fidelidad de Dios con el creyente. Y el tercero va a ser la respuesta de nosotros, los creyentes, a la fidelidad de Dios. Empecemos por el primer punto, la fidelidad de Dios con la humanidad. Cuando empezamos a pensar en Dios, en su carácter o en sus características o atributos, como así lo llamamos, entendemos que Dios es infinito, Dios es confiable y su lealtad, por ejemplo, es constante. Al hablar de esta fidelidad de Dios, necesitamos mirar la palabra, ¿qué dice respecto a aquello? Y en especial a lo que Él mismo dice de su propia palabra. Es importante que podamos, entre comillas, arrancar con esto para entender lo que estamos mencionando, la fidelidad de Dios. Números, capítulo 23, versículo 19, dice así la palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Fíjense ahí un énfasis de parte del Señor en sí mismo para indicar acerca de cómo es su palabra, qué es lo que ocurre cuando algo Él dice. Es un compromiso, si se percatan, en esta porción de decir, realmente lo que Él dice lo va a hacer. Y si comparamos un poco con respecto a lo que nosotros decimos y hacemos, creo que estamos muy alejados de aquello, ¿no?
A veces nos comprometemos a decir algo, incluso solo de llegar a la congre, decimos, vamos a llegar este domingo a las 10, ¿y a qué hora llegamos? 11:10, ya ha subido el predicador incluso aquí, ¿no? Fallamos, pero por más que hemos intentado y a veces lo hemos dicho en nuestras propias palabras. Pero la fidelidad de Dios, su compromiso, su lealtad no cambia. No está influenciado por carácter o circunstancias como de nosotros. Y como decía en la palabra que hemos leído hace un momento en Números, ¿no? Él no miente. Si algo ha dicho el Señor, lo va a cumplir. Y en especial podemos ver cuando el Señor, en su gracia, en su misericordia, vio la caída de la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que hace el Señor? Es que promete un redentor. Promete volver a entablar relación directa de Dios con el hombre. Y esta promesa, cuando el Señor la hace, es interesante porque la hace en el momento, como decíamos, de la caída, de la desobediencia de parte de la humanidad hacia Dios. Todos conocemos Génesis 3:15, ¿no? Creo que de memoria sabemos una promesa que ahí aparece, ¿no? Que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero si entendemos de dónde viene este contexto, como habíamos mencionado, Eva había sido tentada por la serpiente en el jardín del Edén, consumió del fruto prohibido, en el sentido de que el Señor había prohibido que consuman de aquello. Adán desobedece junto a Eva, no se opone, no le corrige a Eva, no le reclama, más bien comparten el pecado, y obviamente en ese acto de desobediencia ingresa el pecado al mundo. Y obviamente cualquier desgravio o cualquier hecho de que alguien se levante contra la ley, hay algo que pagar, ¿verdad? Si sabemos, si alguien roba, tiene que responder lo que ha robado. Si alguien ha matado, tiene que ir a la cárcel, etcétera, ¿verdad? Entendemos que siempre hay una consecuencia cuando se rompe una ley. Y en ese sentido, el Señor había dado su juicio. Un juicio sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente y en cierto modo sobre toda la humanidad. Pero no dejó solo al hombre, sino que manifestó de que habría un redentor. Esta primera promesa que aparece de un Salvador, de esta descendencia de la mujer, como hemos leído, que decía que le va a herir en la cabeza a la serpiente, porque estas fueron las palabras que le dijeron a la serpiente. Entendemos que esta serpiente representa a Satanás en su obra de oponerse siempre a lo que es el plan de Dios. Y con ello también le dice en esta promesa, tú estás derrotado a Satanás, ¿no? Entonces ahí está nuestra esperanza de una redención, de una reconciliación, llamaremos así, de la humanidad con Dios. ¿Cuánto tardó para que se cumpla? Pasó muchos años, ¿verdad? No fue como que el hijo de Adán, después de Abel, el que viene, después de Set tal vez. Probablemente en su momento, Eva, cuando cerró los ojitos y murió, debió recordar las palabras de Dios diciendo, iba a venir un redentor. Probablemente no lo vi, será otra generación. Y así pasó el tiempo y estas palabras se volvieron hechos. Se volvieron hechos concretos con lo que es su encarnación del Señor. Pasaron muchos años y entendemos que probablemente cuando nos hacen esperar en una promesa, empezamos a dudar de aquello, ¿verdad? En especial cuando los papás a los niños, ¿no?, les dicen, si comes la sopa, te prometo que te voy a dar un postre rico, ¿no? Y si no llega el postre, ¿qué hacemos nosotros? Nos desesperamos, ¿no? Pero nos ha prometido. Probablemente ha debido haber ciertas dudas, estar inquietos en el sentido de que se cumplirá la promesa, y pues sí, se cumplió en la encarnación de nuestro Señor, muchos años después. Hace poco tiempo estábamos, entre comillas, en el periodo de Navidad, y entendemos que Navidad no es un tiempo de intercambio de regalos o de sentirse bien en las reuniones familiares, va mucho más allá.
hemos hecho aquí un evento que entendemos que es un recordatorio de esta promesa, de esta encarnación de Dios, hecho hombre y cumpliendo su labor de Salvador y Redentor para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Juan capítulo 1, versículo 14, ahí está lo que en algún momento esa palabra que se dijo se cumplió. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si revisamos el Antiguo Testamento, y lo hemos hecho durante algunas semanas con nuestro pastor Eric en los mensajes de domingo, hemos visto varios detalles, incluso antes de que llegue el Salvador. Hablaba acerca del Mesías, algunas características, del lugar, cómo iba a ser su nacimiento, de su ministerio, qué representaba este Mesías, su muerte y hasta su obra redentora para nuestra salvación. Todo eso fue relatado y se cumplió. Pero hay algo que deberíamos nosotros meditar mucho más respecto a esto. Si se ha cumplido, después de varios años, entre comillas, incluso tal vez milenios, podríamos decir, esta primera venida del Señor. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22, cierra el versículo diciendo: el Señor viene. ¿Y eso qué implica para nosotros? Que así como en el Antiguo Testamento había la promesa de que el Señor iba a llegar, se iba a encarnar, ahora hay otra promesa para nosotros: su segunda venida. Y si Dios fue fiel en el pasado, podemos confiar que va a ser fiel en esta promesa de su retorno glorioso. Y si sabemos que Él viene, creo que nosotros podríamos preguntarnos si estamos listos para encontrarnos con nuestro Salvador. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está a cuentas con Dios, con tu prójimo? Imagínate que ahorita venga el Señor. ¿Qué sería de nosotros? ¿Estamos a cuentas con Él? Solo con honestidad, con la ayuda del Espíritu Santo, que escudriña hasta el fondo de nuestros corazones, podemos saber si estamos a cuentas con el Señor. Así que fíjense que la fidelidad de Dios empezó con la humanidad, continúa. Vimos a Dios encarnado, hecho hombre, cumpliendo su obra redentora, y ahora tenemos la promesa de que Él vuelve. Quiero avanzar al segundo punto, donde vamos a invertir bastante tiempo, porque a veces, como les decía al inicio de este mensaje, no vemos la fidelidad de Dios en el creyente de una manera muy palpable, y hasta pensamos que debería ser algo muy cotidiano o algo que no lo reconocemos o no lo disfrutamos, ¿no? Y incluso esto, a los que les gusta de nuevo tomar apuntes, esto de ver de la fidelidad en el creyente, lo he dividido en dos escenarios, los voy a llamar así. La primera es en medio de las bendiciones y las alegrías. ¿A quién no le gusta recibir bendición, tener un tiempo de alegría? Pero también existe la fidelidad del Señor en medio de las pruebas y desafíos. Así que tenemos dos grupos, uno respecto a bendiciones y alegrías y otro con respecto a las pruebas y desafíos. Voy a empezar con el primero, bendiciones y alegrías. Ahí vamos a ver su fidelidad. Y el primero que todos, y hasta lo hemos cantado, es su provisión y sustento. El Señor nos provee todo lo necesario con respecto a nuestras necesidades físicas e incluso en nuestras necesidades espirituales. Pero la palabra muestra algunos detalles muy importantes que quiero que vayamos analizando juntos. Detalles de su cuidado, de esta provisión, que en muchos casos fue sobrenatural, que podríamos decir realmente fue un milagro. Y ustedes deben conocer una historia de una viuda de Sarepta. En 1 Reyes capítulo 17, les invito a que lo lean después en sus casas, está toda esta historia. Yo se los voy a resumir y vamos a hacer énfasis en uno de los versículos que creo que nos ayuda mucho a mirar la fidelidad de Dios.
Entendemos que ese tiempo había sequía enviada por Dios. Y el profeta Elías fue enviado justo a este lugar llamado Sarepta. Allí se encontró a una viuda. Esta viuda estaba recogiendo leña para hacer su última comida, porque ya no contaba con más harina, ya no tenía más aceite. Entonces ella indicaba, obviamente, si esta es mi última comida, la disfrutaré en compañía de mi hijo, y bueno, cerraremos los ojos, y éxito sería entre comillas, ¿verdad? Pero resulta que este profeta llega, le pide agua y todavía le dice, házmelo para mí algo de comida. Entendemos que para alguien que tiene muy poco, eso era como que, o sea, si solo hay para nosotros dos y para la tercera persona, ay, no sé, es mi hijo, le voy a alimentar a mi hijo, a este extraño, ¿cómo lo voy a alimentar? Sin embargo, en el corazón de en el corazón de la viuda respecto a ver a este profeta Elías, despierta un sentido de obediencia y entiende que Elías es un hombre del Señor y prepara esa comida para Elías, para el profeta Elías. Y luego obviamente va a ser para su hijo y para ella. Y es interesante porque el profeta Elías le dice en 1 Reyes capítulo 17 versículo 14, porque Jehová el Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se imaginan esa promesa? ¿Qué les dice? O sea, no te va a faltar nada más para comer, relájate. La fidelidad de esta viuda, el corazón amable o incluso de respuesta en obediencia a esta demanda de parte de este hombre de Dios, vemos ahí una respuesta interesante de parte del Señor. Harina y aceite, dice, no le va a faltar, no se va a agotar. Y obviamente, con esa provisión, ella se libra, salva a su hijo, y hay esta provisión en medio de la escasez. Todo empezó por confiar en el Señor y en obedecer a una demanda de un hombre de Dios. Pero hay otros relatos interesantes respecto a la provisión. Yo voy a tomar algunos, o sea, si uno quisiera, podríamos hacer hasta competencia, porque sabemos que leemos la Biblia, hemos acabado el año pasado de leer toda la Biblia, así que conocemos muchos relatos, muchas porciones de la palabra donde ve acerca de esta manera de dar sustento y provisión sobrenatural. Pero voy a hacer yo algún énfasis en un par de ellos, como les dije. Una fue la viuda y otra es un evento que ustedes lo conocen muy bien, y es cuando el pueblo de Israel fue hecho libre por la obra del Señor a través de Moisés, derrotando al faraón de Egipto. Ellos tienen que caminar por el desierto. Y el capítulo 16 del libro de Éxodo muestra algo interesante, y es que estas personas, estos esclavos que en su momento fueron los israelitas, empiezan a quejarse porque no tenían qué comer. Y ustedes saben qué pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El Señor les alimenta. Les da un alimento denominado maná. Ustedes han debido escuchar muchas veces este maná. Pero este maná, viendo desde un punto de vista, llamaremos nutritivo, les servía para mantenerse en las condiciones de caminar en un desierto, de arrastrar a sus bestias, de llevar sus tiendas, así que les daba suficiente energía para aquello. Y no solo para eso, en algún momento el pueblo de Israel tuvo que tomar espada y luchar. Imagínense, o sea, salir a luchar. Si nosotros en una hora en el gym estamos desmayándonos, ¿verdad? Queremos después comer una hamburguesa y adiós todo el entrenamiento. Pero estar en batalla y aún así, con todo esa demanda energética del cuerpo, ellos quedaban bien, se sostenían muy bien. Y eso es obra del Señor al darles ese maná. Pero lo triste de todo esto es que a pesar de que el Señor los alimentaba cada día, y ni siquiera tenían que hacer un esfuerzo de voy a cultivar, voy a usar picota, pala o lo que sea el esfuerzo, simplemente tenían que salir a recoger.
Imagínense ese detalle. Realmente la provisión del Señor, de esa manera de mimarlo, para mí es mimarle al pueblo de Israel. O sea, sale, recoge, consume. Y aún así, el pueblo protestaba. Pero no solo les dio alimento, también les dio agua. Éxodo capítulo 17 y Números capítulo 20 habla también de una provisión de agua, ¿no? Una de ellas es en la roca de Oreb. La gente igual, los israelitas protestando, tengo sed, me muero. Y el Señor agarra y provee agua. Para empezar, de que brote agua desde una roca ya era algo muy novedoso. Algunos científicos dicen, sí, pero puede haber que una veta escondida, etcétera. Ya podemos darle cierto crédito. Pero quisiera que hagamos un poquito, en base a los científicos, ya que hay ciertos datos, hagamos un cálculo aproximado de lo que se requeriría. Entendemos que una persona, y aquí hay hermanos que conocen el área de medicina, lo que dan como un criterio, entre 1.5 a 2 litros debería consumir una persona diariamente, ¿no? Si quieren, cámbianlo en número de vasos, puede ser 6, 8 vasos de agua deberíamos consumir. ¿Qué implica eso? Que si estamos hablando de 1 millón de personas que estaban ahí en el desierto, rescatadas, caminando juntas, 2 litros por 1 millón, ¿cuánto da? 2 millones, ¿sí? Muy bien, 2 millones de agua para un día. Si solo pensamos en que 2 millones de agua equivale a 200 metros cúbicos y pensamos en que cada cisterna que pasa por aquí, escuchan, ¿no? Muchas veces pasa tremendas cisternas, estamos hablando de 5 metros cúbicos, los 2000 entre 5, estamos hablando de 400 cisternas, hermanos. Al menos 400 cisternas debía haber para un día de darles agua. Y no olvidemos que después la palabra dice, y dieron de beber a sus bestias más. Y no consumen 2 litros, por ejemplo, una vaquita, ¿verdad? Entendemos que consumen mucho más. Entonces esta obra realmente no tiene una explicación de decir que era algo muy pequeñito. No, realmente eran caudales y caudales de agua. Y uno podría decir, pero fue solo una vez. Mentira, hubo una segunda vez. En el lugar llamado Cades, por segunda vez el Señor dio esa provisión sobrenatural. Entendemos también que Moisés en su desesperación, porque ya le colmaba ese pueblo, golpea la roca 2 veces, entendemos que hay consecuencias para él, pero aún así el Señor no se resiente con el pueblo, sino que aún así les vuelve a dar agua en abundancia. Otra vez su fidelidad de manera sobrenatural cubriendo las necesidades. Así que hemos visto 2 escenarios. Uno, en el cual hemos visto a alguien que recibió de buena manera el hecho de una demanda de parte del Señor, y otros que a pesar de haberles mimado, haberles dado toda su provisión, más bien protestaron. Y uno podría decir, pero ¿qué les pasa a estos israelitas? O sea, ¿cómo van a protestar si les está mimando? Y no solo es eso, entendemos que había sombra, había un techo por el cual la nube del Señor los cubría del sol y otras cosas más, etcétera. Podemos mirar más detalles, solo he mencionado 2 de ellos, como les decía. Pero realmente el Señor trabajó mucho en la vida de ellos. Yo no podría decir, pero ¿cómo no apreciaron aquello? Y es que a veces actuamos nosotros lamentablemente de esa forma. A pesar de que nos dan un montón de bendiciones, no apreciamos y más bien renegamos. A veces decimos, en especial los jóvenes, ay, este cuartito, y tengo que compartir todavía con mi hermano menor, ¿no ve? Cuando estamos en el trabajo, ay, y todavía el jefe me da más trabajo. Hermano, usted tiene trabajo, hay gente que no tiene dónde trabajar. Pero es fácil protestar. Rápidamente nuestro corazón se desliza, lamentablemente, y empezamos a renegar y a protestar en la bendición del Señor. No sé la condición de cada uno de nosotros, cada uno ha vivido y ha caminado con el Señor, pero estoy seguro que si usted está aquí, en esta sala,
no muerto de hambre o sed, porque está aquí. Y el Señor lo ha sostenido, así como a ese pueblo de Israel le ha dado provisión para que esté aquí. Y este nuevo año es un desafío, en medio de toda necesidad, en especial en lo que mencionábamos física, necesitamos buscar del Señor. Y el Nuevo Testamento nos ayuda a enfocar en aquello, en lo que estoy diciendo. No es algo que se me ha ocurrido de decir, en las necesidades busquemos del Señor. No, nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quiero que esto lo marque muy bien en su Biblia, porque nos va a dar un consuelo, una esperanza cuando exista alguna necesidad. Y nos va a dar una promesa de provisión y sustento. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es que nos está dando un cheque en blanco, ¿verdad? Para querer comprar nuestro Lamborghini, nuestra mansión, ¿no? No. Nos gustaría, pero, no nos quejaríamos si nos envía esa bendición, ¿verdad? Pero entendemos que, fíjense, nos dice, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A través de Cristo va a haber una provisión. Pero más que una provisión física, que es la que obviamente necesitamos, tenemos necesidades, entendemos, físicas, pero hay una provisión espiritual que es la que nunca nos va a faltar. En Cristo tenemos un proveedor maravilloso. En Cristo vamos a satisfacer toda necesidad, en especial mirando en depender de Él y vivir agradecidos por su constante provisión. ¿No les da consuelo, fortaleza saber que tenemos ya provisión para este año, antes de que transcurra el año ya incluso? No olvidemos que tenemos un Dios proveedor, generoso y fiel. Veamos otro detalle de parte del Señor. Si ya hemos visto el sustento, también el Señor muestra su fidelidad en la guía y dirección que puede hacer en nuestras vidas. Y a veces la dirección no necesariamente es como que queremos que se nos diga, ¿no? Por decir, como queremos llegar a la Plaza Tarija, baje esta calle, va a ver la plaza. A veces queremos algo así, muy, muy visual, nos hemos acostumbrado. Y en especial ahora con la tecnología, prendo mi teléfono, activo mi GPS, quiero llegar de este lugar a este lugar. Y nos dice, incluso cuando estamos en el auto, nos dice, a 100 metros, gira a la derecha, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces a veces queremos algo así, pero a veces el Señor no nos trata de esa forma, sino que Él va orquestando cada situación. Y no necesitamos mirar esa situación, sino necesitamos mirar al Dios que orquesta las situaciones. Y una historia de esas es la que aparece en Ruth y Boaz. Ruth capítulo 2 hasta el capítulo 4 nos cuenta esta historia. Entendemos que Ruth fue una moabita, ¿no? Que sigue a su suegra Noemí. Entendemos que Noemí era perteneciente al pueblo del Señor y Ruth no lo era, ¿no? De entrada decimos que era moabita. Sigue a su suegra, llega al lugar, recolecta espigas en el campo de Boaz y resulta que de donde recogió, este era un pariente y un potencial redentor. Este hombre llamado Boaz se impresiona por la actitud de Ruth, no va y como que exige, ¿no? Tú eres mi pariente, redime. No va en todo en ese sentido, más bien todo tranquila. Ella va a un corazón humilde y Boaz termina casándose con ella y restaura así a esta línea familiar, ¿no? Cuando uno mira dentro de la genealogía del Señor, aparece esta mujer que partió como una extranjera y se integra al pueblo del Señor. Pero, ¿qué es lo interesante de esta historia? Es que ella, esta mujer Ruth, ha sido bendecida, ha sido guiada por el Señor para un propósito divino.
pero nunca recibió una guía, ¿verdad? Nunca le dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Sí había una sabiduría de parte de Noemí, de su suegra, en decir ciertas acciones tomar. Pero ella decidió ser obediente y avanzar en base a aquello. Y al final hay una gran bendición. Y a veces a nosotros nos cuesta ver la dirección del Señor. Y más aún, a veces nos cuesta escuchar a alguien que nos diga, como lo hacía la suegra de Ruth, tú mantente tranquila, sigue, avanza. Nunca le dijo, ¿no? Ve y proponle matrimonio, dile que exija la boda. ¿No? Nunca dijo aquello, ¿no? Más bien siempre estuvo confiando en que el Señor iba a obrar en ella y implícitamente en lo que iba a hacer Noemí. Y esto podemos ver, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, queridos hermanos. Ahí una porción de la palabra que nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón, no en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos, y Él, ¿qué dice? Enderezará tus veredas. Aun cuando aparentemente podamos estar yendo en una ruta equivocada, aquí dice muy claro que Él va a corregir ese camino. Pero ¿qué nos pide al inicio de todo esto? O sea, nos dice, va a corregir, pero ¿qué pide? Lo primero, ¿cómo arranca el versículo? Confía en Jehová con todo tu corazón. Entonces, obviamente, la fidelidad del Señor, si usted quiere ver al Señor fiel en su vida, sabemos que lo es, pero quiere apreciar de algo muy, muy especial, manténgase confiando en el Señor. Reconozca su dirección, reconozca su soberanía en cada aspecto de nuestras vidas. Aprecie el nuevo jefe, aprecie la nueva escuela o el colegio que a veces los papás nos cambian, ¿verdad? Y como que, mis amigos, mi grupo, etcétera, ¿no? Protestamos a veces de jóvenes. O cuando nos cambian el trabajo, ¿verdad? Nuevo jefe. O nos mandan a otra área, ¿no? No conozco de esto y me mandan todavía aquello. Y protestamos, renegamos. No, empecemos a confiar en Él. Y para este año va a ser un desafío el de buscar la dirección y la orientación del Señor en cada área. Pero sobre todo necesitamos examinar nuestros corazones, hermanos. Si aceptamos su autoridad y el control de Dios en nuestras vidas. Veamos otro aspecto donde la fidelidad del Señor se mantiene constante, se mantiene por siempre, como estábamos cantando, estamos analizando este texto. Y ustedes están seguros, mejor dicho, estoy seguro que todos ustedes van a estar conmigo tranquilos en reposar en este detalle. Y es que en Cristo o en Dios hay perdón y hay restauración. Hay varias historias también en la palabra donde se ve este actuar del Señor en el de perdonar y restaurar. Pero yo he tomado una en especial porque muestra mucho de lo que nosotros a veces hacemos en nuestras vidas, en nuestra relación con el Señor. En los evangelios de Juan aparece esta historia. Y ustedes lo conocen a este personaje que le falló al Señor. ¿Saben quién es? ¿Quién es? Pedro. Pedro negó conocer a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué pasó con él? Dice que después de haber negado, va, llora amargamente, se entristece. Y versículos previos ahí, Pedro todo emocionado, voy contigo a donde sea, ¿no? O sea, súper emocionado, y en el momento de la verdad, le falló. Pero hay algo hermoso, y es que el Señor resucita, obviamente después de todo lo que ocurre, la muerte, resucita, se aparece a sus discípulos, tiene un tiempo especial con ellos, pero en Juan capítulo 21 hay un tiempo especial donde se va a reunir con Pedro. Y lo interesante es que primero le muestra y como que le tranquiliza en su corazón, ¿sabes qué? Soy de nuevo tu Señor Todopoderoso en esa pesca milagrosa. Es más, el Señor se pone el mandil de chef, se los prepara el desayuno para los que estaban ahí, y después del desayuno, después de comer bien, ven Pedro, vamos a charlar tú y yo a solas.
¿Y se acuerdan qué hace el Señor? ¿Qué le pregunta? ¿Alguien se acuerda? Exactamente, hermanos, ustedes están muy despiertos, están leyendo su Biblia, excelente. La pregunta del millón: Pedro, ¿me amas? Y lo hace no solo una vez, sino lo hace 3 veces. Y la respuesta del Señor al final de todo aquello es: le encarga a cuidar a sus seguidores, a sus hermanos. Apacienta, ¿no? Apacienta eso, cuida de ellos. Fíjense que de la tristeza de haber fallado, el Señor hace que haya paz de nuevo en el corazón de Pedro, y es más, le da una responsabilidad mucho más grande. Cuida, ama, cuida de mis seguidores. Y eso muchas veces nosotros hemos recibido. Hemos fallado y todavía nos abraza y nos dice: sigue adelante, y nos da algo más. Nos bendice. Esa es la gracia y restauración ofrecidas solo por Cristo. Si miramos nuestras acciones, muchas veces, como decía, hemos negado al Señor. Hemos preferido al pecado antes que a Cristo. Antes de ser fieles a Él, nos hemos ido tras el pecado. Pero Él, una vez más, nos dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Al igual que ese tiempo especial que Cristo tuvo con Pedro, nos llama. Y nosotros podemos hablar a Él, confesar nuestros pecados. Y dice que aquí la palabra, fiel, justo, nos perdona y nos purifica. Y a veces incluso nos manda a hacer mucho más de lo que antes estábamos haciendo, para la gloria del Señor. No solo nos limpia, como dice ahí la palabra, sino nos restaura en comunión con Él. Nos hace que estemos limpios de toda maldad y con esa confianza de nuevo en poder acercarnos a Él. Lo bueno de todo esto es que el Señor es fiel, como dice aquí su palabra, y lo va a hacer. No es como que cuando a veces queremos ir a pedir perdón, puede ser a la esposa, el esposo, a la mamá, al papá o a los hijos, y dependiendo del humor, ¿verdad? ¿Cómo está? A veces no escuchamos un te perdono, más bien escuchamos: ¿qué vienes aquí? Sin vergüenza todavía. Es terrible a veces, ¿no? Más bien nos recibimos eso del Señor extendiendo sus brazos de amor. Siempre me acuerdo de la escena del hijo pródigo. O sea, Él buscándote para abrazarte, para ponerte de nuevo en la posición de hijo, ¿no? Y en especial el día de hoy que vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Cómo están nuestros corazones? Nos hemos puesto a cuenta con Él. Y si no lo hemos hecho, aquí está, promesa: Él es fiel y nos va a perdonar. Otro de los detalles importantes sobre nuestra